situación que atraviesa Brasil, Martín, porque se registraron una gran cantidad de personas fallecidas y de contagios en las últimas 24 horas. Es lo más preocupante en América Latina la situación de Brasil, porque además también afecta a todos los países vecinos. Estamos en comunicación con Diego Muraca, quien es doctor en física marplatense y está viviendo en Brasil, graduado aquí en la ciudad de Mar del Plata. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, doctor, queríamos agradecerle esta comunicación y ya que teníamos la oportunidad de hablar con usted, consultarle a qué se debe, con todos los recursos que tiene Brasil, ¿no?, que se dé esta situación de la gran cantidad de contagios registrados en las últimas horas y también la gran cantidad de fallecidos. Bueno, como vos bien decís, Yamila, Brasil históricamente tuvo muchos recursos para lo que es salud. Brasil cuenta con dos centros importantes de fabricación de vacunas. Sí, a diferencia de Argentina, Brasil tiene condición de fabricar las vacunas. De hecho, desde el comienzo de la pandemia, uno de los institutos es el Butantan y otro instituto es la Fiocruz. Y desde que empezó la pandemia, ya había negociaciones para poder fabricar las vacunas acá en Brasil. Eso ya posiciona a Brasil en una situación diferente con el resto de Latinoamérica o con el resto de los países, porque no es lo mismo que vos tengas que importar la vacuna para darse a tu población, que vos tengas la condición para fabricarlas. Sumado a eso, Brasil en los últimos años o previo al gobierno de Bolsonaro desarrolló mucho un sistema de salud pública que se llama SUS, Sistema Único de Salud, que sería un sistema de salud capaz de contener o con una suficiente infraestructura para hacer frente a una epidemia, a una pandemia con las características del COVID. Entonces Brasil tiene recursos, tiene infraestructura, lo que no tiene es un gobierno que ayude, y desde que empezó la pandemia sistemáticamente el gobierno, que acá que sería federal o allá entendido nacional, es un gobierno que ha boicoteado sistemáticamente cualquier medida para contener la pandemia, desde el aislamiento social, desde el mantener la distancia entre la población, hasta implementación de vacunas, financiamientos. Hoy salió en uno de los diarios con mayor circulación en Brasil que sigue habiendo recortes en educación y sigue habiendo recortes en salud cuando estamos en el medio de una pandemia. ¿Sí? Entonces, básicamente la situación crítica que vivimos en Brasil es porque el gobierno nacional fue en contra, digamos, ¿no? Si observamos, doctor, lo que fue el discurso de Bolsonaro un año atrás, era el de subestimar a este virus. ¿Cómo es la situación sanitaria hoy? Vemos imágenes de hospitales improvisados, por ejemplo, en estadios cerrados. ¿Cómo la calificaría? Mira, la situación sanitaria es grave, es muy grave. Nosotros empezó a agravarse la situación con la cepa que surgió en Manaus. En Manaus, de golpe, apareció una mutación de la cepa del COVID que tiene un índice de contagio mucho mayor. No necesariamente es más mortal, pero sí es más contagiosa. Y como los límites y los recursos humanos y materiales que tenemos tienen límites, mismo que sea más contagiosa, por más de que no sea más letal, termina siendo más letal, ¿sí? Entonces, a partir de esa nueva cepa que disparó la cantidad de casos y la cantidad de muertes en Manaus, después se distribuyó en todo el territorio nacional, y hoy esa cepa es la principal en Brasil, la predominante, ¿sí? Entonces, para que tengas una idea de números, San Pablo, arriba del 85% de las terapias intensivas están ocupadas. Y estamos en una situación de que, mismo teniendo terapias intensivas, como por ejemplo pasa en Campinas, nosotros tenemos terapias intensivas disponibles, pero no tenemos el kit de intubación. O sea, el gobierno federal nos manda el kit de intubación para poder usar las terapias. O sea, tenemos las camas, pero no tenemos los kits de intubación. Está pasando en muchos lugares que la gente se queda esperando una terapia intensiva o la tiene que trasladar a otro lugar. Y las dificultades de acceder a oxígeno. Esa fue una crisis que hubo en Manaus, pero todos los estados están con dificultad por el riesgo de acabar los suministros para atender los casos intensivos, ¿no? ¿Qué pasa cuando el presidente Bolsonaro se presenta ante el público en una conferencia y tiene que hablar de la cantidad de cifras de muertos? Porque en las últimas 24 horas Brasil registró 2.000 muertes por COVID. Eso no se puede hacer oídos sordos o no se puede no hablar del tema, ¿no? Déjame que te responda
con expresiones propias de Bolsonaro. ¿Sí? A lo largo desde que comenzó la pandemia, siempre que Bolsonaro fue interpelado en relación a la cantidad de muertes, la cantidad de casos y cómo iba a afrontar y qué pensaba, Bolsonaro fue largando una serie de expresiones, ¿sí? Que muestran también la limitación cognitiva de la gente que apoya a Bolsonaro. ¿Sí? Entonces, entre esas expresiones, te voy a mencionar algunas. Por ejemplo, empezó la pandemia y dijo que una gripecita. Después dijo que él tenía un histórico de atleta, entonces que aquellos que tuviesen histórico de atleta no se deberían preocupar. Después siguió diciendo, cuando ya empezaba a haber miles de muertos, que había una histeria colectiva, ¿sí? Que no era tan grave, que el virus es cosa de cobardes. ¿Sí? Llegó a decir Bolsonaro en una conferencia, cuando le preguntaron públicamente, llegó a decir que brasilero no se infecta con nada, porque vos ves a los chicos de la periferia de los barrios más pobres que están nadando en la cloaca. Entonces los brasileños no se infectan con nada. Cuando le preguntaron qué iba a hacer con tantas muertes, él agarró y dijo que no era sepultero. ¿Sí? Llegó a decir, ¿y qué? Como medio, ¿y qué me importa? También dijo que había un exceso de preocupación con respecto al virus. ¿Sí? Llegó a decir no hace mucho tiempo que era un país de maricones, disculpen la palabra. ¿Sí? También llegó a decir cuando la vacuna ya estaba comprobada, la eficacia de la Sputnik, por ejemplo, o de la Coronavac, cuando ya estaba comprobada la eficacia de la Sputnik y la Coronavac, llegó a decir que la vacuna la eficacia no estaba comprobada. ¿Sí? Y en estas últimas declaraciones llegó a decir que basta de mimimi. ¿Sí? Entonces es una situación bastante crítica, porque cuando Bolsonaro, el presidente de Brasil, habla en esos términos, digamos, se supone que es el líder principal del país, el referente máximo de una nación, ¿no? Claro. Entonces, si el referente máximo de una nación te dice basta de mimimi, son todos unos maricones, digamos, es muy difícil que la gente, la mayoría de la población, tome conciencia de lo que está pasando. La gente está tomando conciencia ahora porque se les están muriendo los vecinos, se les están muriendo los primos, se les están muriendo los hermanos, pero ahora la gente está empezando a tomar un poco de conciencia. Diego, ¿qué restricciones hay? Digo, ¿las clases siguen normalmente? ¿Hay un horario de circulación? ¿Qué medidas se tomaron hoy? Mirá, te reitero, el gobierno de Bolsonaro hace todo lo posible porque no haya medidas. Entonces, esto básicamente es una pelea entre los gobiernos regionales, ¿sí? Intendencias, gobernaciones y el gobierno nacional. Entonces, cada estado determina sus políticas de restricción. Y hay varias fases. Lo que pasa que, por ejemplo, en San Pablo nosotros estamos en la fase roja, ¿sí? Pero es una fase roja que significa que podés circular, podés ir al mercado, los mercados están abiertos y los bares pueden estar abiertos con, por ejemplo, para poner bares, ¿no? Como por ejemplo, con una cantidad máxima de lotación, ¿sí? Pero eso es muy influenciado, digamos, por el sector comercial. Digamos, el sector comercial está haciendo mucha presión, ¿sí? Para que la máquina del capital no pare de funcionar, ¿sí? Y eso influencia tanto el gobierno nacional, aparte de que no quiere que la máquina pare de funcionar, es una cuestión ideológica. Y los distintos gobiernos estatales intentan, dependiendo del perfil ideológico, la capacidad política que tienen, de implementar medidas políticas. ¿Sí? Bien. Diego, bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación, esto que nos decís, ¿no? El desorden que hay en las restricciones, que cada estado se maneja a su manera y que no haya un líder hace que Brasil, con todos los recursos que tiene, con la producción de una vacuna, con los lazos que tiene, por ejemplo, con Rusia, no pueda llevar adelante una campaña masiva de vacunación, de protección y de inmunización colectiva que podría llegar a lograr. Sí. ¿Puedo comentar una cosita más sobre Rusia? Sí. Brasil forma parte del BRICS, que es un conglomerado tipo de Mercosur. Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica. China, Rusia e India son los mayores productores de vacunas del mundo. Mismo Brasil, siendo parte del BRICS, no consigue tener las vacunas necesarias para la población. Hoy vacunó 4,3% total de la población está vacunada. Pero siempre hay una luz al final del camino, ¿sí? Porque quiero decir que la semana pasada se instauró en Brasil la Convención Parlamentar de Inquérito, que van a juzgar a Bolsonaro por genocidio debido a las políticas que implementó en relación al COVID.
O sea, hace una semana están dando eso en Brasil, que es una comisión de parlamentares, que ya está conformada y que van a hacer un juzgamento del gobierno de Bolsonaro por genocidio a la población. Bien. Doctor Diego Muraca, gracias por esta comunicación con Telediario. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.